hacer o cómo reentregar. Claro, Entonces porque estaba... no te dejaba avanzar, era más como un comentario Claro. que otra cosa. Claro. Sí, por eso le saqué la correlatividad y listo. Y ya ahí directamente pueden entrar. Ahí ya estoy grabando. Bien. La pantalla mía todavía no la ven. No. No. Bueno, ahora les comparto. Ahora sí. Ahí sí. Bien. Bueno, semana 1 fue funciones. Semana 2, noción de límite, que esa ya la vieron. Semana 3 les dejé descansito. Semana 4, que vimos leyes de los límites. Les dejé ahí la guía de estudio. Y tienen en este link una lista de reproducción con un montón de ejercicios resueltos, que eran los que les estaba debiendo. Si van ahí, los va a llevar a la lista de YouTube. Y ahí tienen unos cuantos ejercicios de límites. ¿Ah? Son de leyes de los límites. Linda captura que doy. Vamos a resolver alguna. Y después acá tienen la videoconferencia de la clase. Está toda la clase grabada. Creo que esa fue la clase que grabé y no se escucharon las voces de ustedes. Un N muy grande, pero igual, bueno, está todo el desarrollo. Y después, eso es la clase de la semana 4, que vimos leyes de los límites. La semana pasada vimos la definición formal del límite y les estoy preparando en un video para o sea, que se vea un poco mejor la ley y los ejercicios de la ley. Y estoy tardando porque ahí estoy demostrando las leyes de los límites. La ley de la suma, la ley de la resta y todas esas. Las estoy demostrando con la definición formal. Para que vean cómo se demuestra. Eso está en la sección 2.4 del libro. Yo el libro se los dejé completo ya, ¿no? Pregunto por las dudas porque no me acuerdo si en la primera clase lo dejé entero. Parece que sí. No Sí, me está acuerdo si estaba subido. entero. Perfecto. Sí, el PDF completo. Eso. Y en la sección, bueno, 2.4 está la definición formal. Y acá van a encontrar la grabación de la clase esa. Que fue la de la semana pasada, que ya salió un poco mejor. ¿Entendió? Digamos, no es muy complicado. Bien. Y esta semana les estoy por ahora mostrar el tema de continuidad. Les voy a dejar también la clase y aprovecho para informarles que el 11 realizaremos el primer parcial. Ahora les comento un poco cómo lo vamos a hacer. Van a tener todo el día disponible para que lo hagan en el momento que ustedes quieran. Y en el momento en el que lo desbloquean tienen 2 horas para realizarlo. Lo que van a hacer ahí es todo el tema de límites hasta, o sea, todo el capítulo 2 del libro hasta el 2.7. O sea, 2.7 y 2.8 no. ¿Sí? Vamos a ver noción de límite, las leyes de los límites, la definición exacta, continuidad, que es lo que vemos ahora, y todo lo que es límites al infinito y asíntotas verticales y horizontales. Eso lo vamos a... Eso va a entrar en el parcial. ¿Tá? ¿Por qué les digo ahora ya el tema del parcial? Después, si quieren, si sobre el momento vemos que no llegamos o lo que sea, lo corremos, no pasa nada. Pero ya les digo desde ahora para que vayan viendo los ejercicios de cada una de las secciones. ¿Sí? Y que vayan preguntando en el foro. Aprovechen que Damari y yo estamos ahí para contestar. Últimamente más Damari que yo, pero bueno. A ver. Bueno, eso es todo lo que subí hasta ahora. Vamos a arrancar. ¿De la definición de límite tuvieron alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido? Los últimos 3 ejercicios, Juan. ¿Cómo? Los últimos 3 ejercicios. Los últimos 3 ejercicios. Espera que creo que tengo el libro abierto. Sí, ¿me decís cuál es la página? Sí, llego más rápido. 118 me parece que era. 118. ¿Estos? Sí. Esos 4 los tengo en el video. Si me da un par de días, están ahí resueltos.
El video se me demoró en Bueno, realidad más que no, por eso, por el tema de las demostraciones, pero eso está justo en el video. Si querés lo los hacemos. últimos tres no pude resolver. Están casi todos. Creo que... Sí, esos tres están. 30, 31, Vale, 32. Dame un par de días más que te lo subo. Y está todo ahí. listo. Yo les había dado estos, ¿no? Porque esos fueron los Claro. que hice en el video. Bien, sí, esos están todos en el video. Así que... Dame un par de días más. Listo. Bien, vamos a repasar primero la definición. Nosotros habíamos visto la definición a partir de la noción de entorno. ¿Sí? Habíamos dicho que para todo entorno, vamos a llamarlo E1, si esto es un entorno, ¿qué significa esa L? El centro. Es el centro del entorno. Para todo entorno E1 existe un entorno E2 de centro A, tal que f de x va a pertenecer al entorno 1 siempre que x pertenezca al entorno 2. ¿Sí? Y bueno, y que x sea distinto de del valor que estamos evaluando, del A. Esta es la definición a través de entorno. A ver, vamos a ver si lo puedo hacer con otro color. Primero, en una función nosotros evaluamos en torno a un valor que llamábamos A, y ese valor iba a tender a un límite que era L. Entonces, ¿qué me decía esta definición de límite? Que iba a tener alrededor de este L, si el límite existía, ¿no? Alrededor de este L, ¿qué es lo que voy a tener? El entorno formado por la imagen del entorno que está en la X. Eso, ¿y cómo se llamaba? Según esa anotación que pusimos ahí. ¿Cuál sería este? ¿Era epsilon era? O delta, no me acuerdo cuál era cuál. Bien, epsilon sería este valor que es el radio del entorno. Pero el nombre que le pusimos a ese entorno sería este. Es el entorno de 1 centrado en L. ¿Sí? Ah, no. Entonces, para ese entorno, que un entorno es son dos intervalos, es una unión de dos intervalos. Para ese entorno, si el límite existe, f de x le voy a poner con otro color, f de x va a estar acá adentro. Va a ser cualquier elemento de ese entorno, puede ser ese o este o cualquiera. ¿Sí? F de x va a estar dentro de ese entorno, si el límite existe. Entonces, f de x va a estar en ese entorno y el valor de x posible va a estar dentro de otro entorno que se llama E2, según esto que estuvimos viendo. No me acuerdo si le pusimos ese nombre, pero bueno, puede ser E2. Y dentro de ese entorno va a estar el x, que va a corresponder con ese valor de f de x. Entonces, siempre que se cumpla esto, siempre que exista un valor de x que se corresponda con un f de x dentro de este entorno, decimos que el límite existe. Normalmente no se usa esa definición de entorno, si bien es más fácil de entender porque el entorno tiene un centro, es más fácil de entender que la definición tradicional. Podemos llegar de esta definición, yo digo que se entiende, pero no los escucho ustedes, no los escuché quejarse tampoco, así que supuse que no entendían. ¿Hay alguna duda con la interpretación de esta definición? Acá me está diciendo. E1 centrado en L es este, es el entorno en el eje de las Y, podríamos decir. Y E2 centrado en A sería este entorno. ¿Qué me va a decir? Que f de x, o sea, el valor de la función, va a estar dentro del entorno 1. No necesariamente va a ser igual a L, siempre que x esté en el entorno 2. Y no necesariamente x es igual a A. ¿Dudas con eso?
con la Te interpretación de eso. interrumpo. Sí. Estefanía está esperando por entrar, me parece. A ver, un segundito. Acá está. Buenas. Steffi, ¿está por ahí? No, profe. Hace días que estoy intentando. ¿Me Bueno, escucha? perdón, disculpe. ¿Escucha? Sí, te escucho, Estoy perfecto. enojada. Estoy muy caliente. Se te escucha enojada, sí. Sí, ya entré en calor. A ver. Un segundito. Bien, ¿seguimos? Igual, Steffi, no te preocupes que lo estoy grabando, así que te perdiste en 5 minutos nomás que estuvimos hablando de cualquier cosa. Ah, no sé, a mí no me gusta ver videos. Yo quiero ver vivo, si no, ¿En nada. vivo? Bueno, arrancamos de Sí, vuelta si no, entonces. nada. Arrancamos todo de vuelta. Poné el noticiero, Gisela, vamos a arrancar de vuelta. Bien, ¿dudas con esto? ¿Con la interpretación de esta definición? No. Bien, nosotros decíamos que un entorno, si yo tengo el entorno 1, voy a tomar este pedacito de recta, que va a ser el eje de las Y, pero lo di vuelta, le pegué una patada, y va a tener centro L. Voy a tomar un radio, que ya Rodri dijo que era epsilon. Este valor y este valor son los valores extremos de ese entorno. Y si lo quisiera definir como como una unión de intervalos, o como un intervalo, mejor, ¿sí? Yo acá fíjense que no estoy poniendo el radio directamente, lo estoy obviando porque no me interesa el radio que tenga. ¿Cuál sería el extremo inferior de esto? De este entorno. L menos epsilon. L menos el radio, que es epsilon. ¿Y cuál sería el superior? L más epsilon. L más epsilon. Y lo mismo va a pasar con el entorno 2. Ahora, ¿de qué manera puedo representar esto en digamos, en términos de inecuaciones? Yo estoy diciendo que desde este intervalo va a ir desde L menos epsilon, que es esto, hasta L más epsilon, que es esto. ¿Sí? Entonces, lo podríamos pensar en términos de distancia. Yo sé que el valor de X va a estar... Estoy dando vuelta dentro de la misma definición, pero no estoy introduciendo nada nuevo. El valor de X va a estar acá, o va a estar acá, o va a estar acá. ¿Sí? Va a estar siempre dentro del entorno. X puede estar ahí, puede estar ahí, o puede estar ahí. O sea que yo puedo decir, X va a estar como mucho, ¿qué tan lejos de L? No se va a sobrepasar de epsilon. Exactamente, no se va a pasar nunca de epsilon. ¿Sí? Entonces, nunca se va a pasar de epsilon esta distancia. Esto es epsilon y esto es epsilon. Entonces, en términos de desigualdades, nosotros lo que hacíamos era, no sé si se acuerdan de cálculo 1, cuando hablábamos de desigualdades, de valores absolutos, decíamos que la distancia entre dos números era la diferencia del valor absoluto de esos números. La diferencia entre el valor absoluto de esos números. Entonces, yo quiero decir, X va a estar a una distancia de epsilon de L. Entonces, ¿qué digo? Bueno, ¿cómo digo la distancia entre X y L? ¿Cómo lo escribiría esto? La distancia entre X y L. Si lo tuviera que escribir algebraicamente. X menos L. X menos L. Y le poníamos valor absoluto para que esto sea positivo. Si yo digo la distancia entre X y L va a ser como máximo epsilon. ¿Cómo lo escribo esto? ¿Qué le agrego a esta expresión? Menor que epsilon. Menor que epsilon. Uy, ¿se agrandó la pantalla? Sí. Sí, sí. No sé cómo hice eso. Ahí está. Mira, no sabía que podía hacer eso. Voy a decir que la distancia entre X y L va a ser menor que epsilon. Entonces, ¿qué digo? X menos L menor que epsilon. Esto que está acá es exactamente lo mismo que esto que teníamos acá arriba. ¿Sí? Que hablar del entorno 1. Entonces, ¿cómo redefiníamos esto? Decíamos... perdón, acá hay un error. Yo no quise decir la distancia entre X y epsilon, porque X va a estar acá abajo. ¿Qué es lo que estoy viendo alrededor de L? ¿El valor de quién? A ver si lo encuentran ustedes el error.
O sea, Delta, que hablamos la otra vez. o sea, si hablo del entorno 2, voy a estar hablando de X. ¿Sí? Porque los X son todos estos. Ahora, alrededor de L no está X. Ah, la FX. Claro, tengo la f de X. O sea, tengo Y. Así que acá es f de X. ¿Sí? Menos L. La distancia entre f de X, que va a estar por acá, y L va a ser como máximo epsilon. Siempre que... O sea, esto... ya. Siempre que... Ahora vemos esta parte. Que X pertenezca al entorno de 2. Que X pertenezca al entorno de 2 significa... Bueno. Que X pertenezca al entorno de 2 sería algo similar a esto. Yo voy a decir X menos A. ¿Qué es esto? Valor absoluto de X menos A. ¿Qué significa eso? La distancia del punto al centro del entorno de A. Claro, la distancia entre X y A. Y si yo quiero decir la distancia entre X y A será como máximo delta, voy a decir X menos A menor que delta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo redefiníamos eso? ¿Cómo decíamos la definición exacta? Decíamos que f de X menos L, valor absoluto, era menor que epsilon siempre que X menos A menor que delta. ¿Sí? Eso es lo que agregábamos a la definición a la noción de límite que teníamos anteriormente y era lo que le daba la formalidad. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que es la interpretación de esto? Los ejercicios ya se los voy a subir después, pero más que nada me interesa el tema de interpretar esto, porque por ahí es medio áspero el lenguaje simbólico este y... Bueno, avanzamos entonces. Sí. Bien, continuidad. Cuando hablamos de continuidad, la idea de continuidad, en primer lugar, para la interpretación gráfica, tienen que pensar que una función va a ser continua cuando la puedo trazar sin levantar el lápiz, ¿sí? Para que tengamos una idea informal de continuidad. Entonces, así como primero vimos el límite de manera informal y después llegamos a lo formal, acá vamos a hacer lo mismo. Si yo tengo una línea que la tengo que trazar de una, ¿sí? ¿Qué característica va a tener? O bien lo pensamos de otra manera. Si yo quiero que una línea no sea continua, ¿qué tengo que hacer para que una línea no sea continua? No cumpla con esta condición que les dije, poder dibujarla de una. ¿Qué tendría que hacer con el lápiz? Por ejemplo, yo acá quiero dibujar una función que no sea continua. Levantar el lápiz. Ya, levantar la Una lapicera. perforación. Ahí está, Hacer un perfecto. corte. Una perforación, dijo Giselle, puede ser algo así. O sea, agarro, le hago un agujerito ahí. Así. Dijo Rodri, levanto la lapicera. Claro, o sea, estoy trabajando ahí y levanto la lapicera y hago esto. ¿Está bien eso? Creo que no. ¿Por qué no? ¿Qué pasa con esta Eso parece función? ser dos funciones, me parece. Ahí está, perfecto. Siempre, o sea, esto acá no estaría siendo función porque no cumple con la condición de unicidad. ¿Sí? Esta era tramposa. O sea que esta directamente no es función. No es que no es continua, no es función. Y otra cosa que puedo hacer es levantar la lapicera, pero hacer que siga siendo función. Por ejemplo, esto. Eso puede ser una función. Creo que se escucha Vivi, pero muy, muy bajito. ¿Puede ser? Sí, sí. Estaba, porque me pareció que estaba ahí hablando y no te escuchaba. Ahora sí. Volumen, pero no. Sí, porque para cada valor de X tengo un valor de Y. Exactamente, exactamente. O sea que esta sí es una función. ¿Sí? Acá, qué sé yo, vamos a suponer que está definida ahí y está definida acá. Es una función, pero no es continua. Entonces, las que están en amarillo son continuas, las que están en rojo no son continuas. ¿Por qué? Y porque me falta este punto, o porque acá levanté la lapicera, ¿sí?
O porque, por ejemplo, vamos a suponer, si yo hago esta función así, que tiene una asíntota acá, tampoco es continua. Porque, digamos, una asíntota, por definición, nunca la voy a terminar de dibujar. ¿Me explico? Entonces, esas funciones no son continuas. Ahora pasemos a lo más formal. Con las herramientas que ustedes tienen, que ya tienen bastantes, ¿cómo podrían definir una función continua? Primero, ¿qué característica tienen las de arriba que no tienen las de abajo? Para todo valor de X siempre encuentro un valor de Y. Exactamente, o sea, la función está siempre definida. ¿Sí? Siempre está definida. Entonces, si yo quiero evaluar, por ejemplo, en esta que dibujé acá en rojo, en este punto, solamente pensamos en este punto y en el alrededor de ese punto, ¿qué es lo que pasa? Alrededor de ese punto, ¿es continua, por ejemplo, en este intervalo que está acá? ¿La puedo dibujar de una? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Dónde está el problema? En el En agujerito. el punto vacío que está Claro, ahí ahí, al lado o del sea, cube. en ese punto no va a ser continua. Entonces, lo que dijo Vivi es, tiene que existir la función. Ahí no existe la función. Pero vamos a tratar de arreglarlo. Si yo hago que la función exista y sea igual a ese punto, ¿es continua? No. No, porque ¿qué pasa? Vos venías dibujando así, tuviste que levantar la lapicera, poner ese puntito y seguir dibujando acá. O sea que no es continua. Entonces, no solo la función tiene que estar definida, sino que además tiene que ser igual a ¿qué? O sea, es como que ese punto es un desubicado ahí, porque se fue para arriba y la función venía haciendo otra cosa. ¿Dónde tiene que estar ese punto? Sobre la recta, digamos, sobre la trayectoria de la función. Exactamente, sobre la trayectoria de la curva. ¿Y cómo sé dónde debería ir exactamente? Porque si ustedes piensan en los números reales, ¿cuántos números hay antes de este? Infinito. ¿Y cuánto hay después de infinito? Si yo hago zoom en esa curva, puedo hacer que eso sea lo suficientemente grande como para que el puntito ni se vea. Entonces, ¿cómo sé exactamente dónde tengo que ubicar ese punto? O sea, ¿qué pasa alrededor de ese punto? Para que yo reconozca que la función va ahí. Tendría que averiguar el límite. Exactamente. Tendría que averiguar el límite. ¿Y qué tengo que hacer en el límite? Poner el puntito ese que falta. Entonces, eso lo tendría que hacer en todos los puntos de la función. Por ejemplo, acá, la función está definida. ¿Sí? Está definida siempre. Porque yo acá lo dibujé, el punto este. Pero la función no es continua. Porque acá, ¿qué es lo que no existe? La función sí existe. No existe el límite. Porque los límites laterales no coinciden. Entonces, función continua. ¿Qué dice la definición de función continua? Primero, f está definida. Bueno, acá no, a este apóstol no le gusta usar a, usa p. Pero el p sería nuestro a de Stewart. Entonces me dice, f está definida en p y el límite cuando x tiende a p de f de x es f de p. ¿Qué me está diciendo acá? F de p existe. Me está diciendo que el límite también existe, porque abajo está usando el límite. El límite en ese punto, cuando x tiende a p, existe. Y además me está diciendo que son iguales, que coincide el límite con el valor de la función. ¿Sí? Entonces, en estas funciones que son continuas, fíjense que en todas existe el límite. Si yo evalúo, por ejemplo, este punto alrededor, existe el límite y además es igual a la función. En este punto existe el límite y además es igual a la función. En este punto existe el límite y es igual a la función. Y así siguiendo. En esta función, si analizo, por ejemplo, este intervalo, de acá hasta acá, ¿la función es continua? Sí, mirá, la dibujo de una. No hay problema. Sí. Ahora, el problema lo tengo acá, el problema lo tengo acá y el problema lo tengo en cada salto que tenga. Uy, se me rayó la lapicera. En cada salto que vaya a hacer. ¿Sí? O sea que la función es continua, excepto acá, excepto acá, excepto acá. Esta que está acá es continua en todo el dominio, excepto en el agujerito ese. Excepto acá. ¿Y esta? ¿Dónde no es continua? Vamos a dibujarla así. En el 0. En el 0. Acá no es continua. ¿Sí? Pero en todos los otros puntos sí. Entonces, continuidad se reduce a esto.
a esta definición. El límite es igual al valor de la función. Si pasa eso, si el límite es igual a la función, que implica que los dos existan, la función es continua. En P. En P. Ahora, si yo digo la función, si yo digo definición de continuidad de una función en un punto, si yo en vez de hablar de en un punto quiero hablar de toda la función, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué le tendría que modificar a esta definición para que se cumpla, que sea en toda la función? Habría que extender esa definición a toda la función. Claro. O sea que P debería tomar ¿qué valores? Para todo P, Claro, para todo P que pertenezca ¿a quién? bueno, P como si fuese X, ¿no? Claro, El dominio de la función. al Para todo dominio P de la función. perteneciente al dominio de la función. Perfecto. Perfecto. O sea, les hago estas preguntas más que nada para que tratemos de definir por nuestra cuenta. Pues si ustedes se fijan en los libros, varían un poquito, pero todas dicen lo mismo, las definiciones. Y también para que fortalezcamos un poco el tema del lenguaje simbólico. Bien, lo que tengo que hacer para que sea en toda la función es hacer que el P varíe en todo el dominio. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Mira, rayé mal la hoja. ¿Cómo hago para comprobar la continuidad en las siguientes funciones? Bueno, vamos a ir a GeoGebra ahora y vamos a analizar estas funciones que están acá. Juan, vos después lo subí al video este, ¿no es cierto? Sí, Listo. No, yo para no perder tiempo en tomar nota y perderme. sí, subo el video y les voy a subir también la diapositiva. O sea, esto que estoy escribiendo acá. Bien, yo digo I igual a C, donde C es un valor cualquiera, ¿sí? Un real cualquiera. ¿Qué tipo de función es esta? Una constante. Una constante. ¿Es continua esta función en todo su dominio? Sí. Sí, esta es continua. F de x igual a x, la función afín. ¿Esta función es continua? Sí. Sí. Sí, también. F de x igual a... Esto lo vimos alguna vez, es la parte entera de x. La voy a dibujar porque no la voy a poder graficar en GeoGebra fácil. O no se me ocurre al menos cómo hacerlo. A ver. Serían los puntos salteados. Claro, no es continua. A ver. No, esta es la parte fraccionaria. Parte entera sería así. Parte entera sería cuando x vale 0 es 0. Ahí. Cuando x vale 1 es 1. Hasta ahí. Cuando x vale 2. Hasta ahí. 3 y así. Esta es la Mira, no función. sabía que se ponía así. Parte Que se entera. simbolizaba también. Esto es 1, esto es 2, esto es 3. Esa es la función parte entera. F de x igual a corchete x. Sí, por ahí en álgebra van a ver que esto también puede tomar el producto punto. Pero, perdón, el módulo. Pero generalmente para funciones esto es la función parte entera. Entonces si yo pongo por ejemplo 0,5 como entrada, f en 0,5 es igual a ¿qué? Si analizan esta gráfica. ¿5? No. Si yo pongo 0,5 está acá. Ah, 0,5. ¿La función cuánto vale ahí? 0. 0. Cero. Y si pongo f2,5 va a estar por acá. 2. Me da 2. Entonces, si se fijan, lo que estoy haciendo es solamente tomar... Uy. Estoy haciendo... Lío. Solamente estoy tomando la parte entera de la entrada. Por eso se llama función parte entera. ¿Sí? Bueno. Esa función que está ahí. ¿Es continua? No. ¿Sí? Tengo distintos saltos. ¿Sí? Esta función 1 sobre x cuadrado. ¿Se acuerdan cómo era la gráfica de esa función?
esa Ahora sí. función. Se ve la pantalla ahí, ¿no? Sí, sí, Es similar a que les dibujé hoy. sí. O sea que esta no es continua en 0. No. Y claro, y si yo tengo f de x igual a 1 para x distinto de 0, es decir, tengo algo así, f de x igual a 1, pero en 0 tengo un agujerito. Esa tampoco es continua ahí, en ese punto. Tampoco. ¿Por qué les muestro estos ejemplos? Porque vemos que hay funciones que son continuas, funciones que son discontinuas, y las continuidades no son iguales. Hay distintos tipos de discontinuidad. Fíjense que acá me falta un valor, ¿sí? O bien el valor podría estar definido en otro lado, y tampoco es continuo. Acá doy un salto, ¿sí? Acá doy otro salto. Y en la otra que tenía una asíntota, justamente tengo una asíntota. O sea, la función tiende a infinito. Y son distintos tipos de discontinuidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es clasificar estas discontinuidades. Hay discontinuidades que son evitables y hay discontinuidades que son inevitables. Entonces, o no evitables. Entonces, de las evitables vamos a reconocer dos tipos. Tenemos este ejemplo, ¿sí? En el que la función no está definida. Entonces, vamos a tratar de definir lo que pasa acá. En A. ¿Qué pasa primero con el límite cuando x tiende a de f de x? ¿Existe? ¿No existe? Sí, Existe. deja. Y es... no. O sea, yo me acerco por L, acá. digo. Eso es L. ¿Y qué pasa con el valor de f en A? No existe. No existe. Entonces, esta es una discontinuidad evitable. Puede ser que pase esto, que exista el límite, pero que no exista f en ese punto. Tenemos este otro caso, que también es una discontinuidad evitable. Acá el límite, cuando x tiende a A de f de x, es igual a ¿qué? A L supongo. No aparece nada ahí, pero Ah, supongo que... tenés razón, no aparece nada. L. Y acá vemos que existe f de A, que está acá arriba. Pero ¿qué pasa? ¿Es continua o no continua en ese punto? No, ¿Por qué? porque hay un punto vacío. Bueno, ¿y cómo escribo eso? Porque fíjate que la función está definida en ese punto. Interesante pregunta. O sea, ¿existe la f de A? Sí, mira, acá está. Claro, existe el límite, también Ex- existe el punto, pero no está sobre la recta. Exactamente. ¿Y cómo hago para encastrar este punto acá? Yo quiero que ese punto esté en la función. ¿Qué tendría que hacer con el límite y con el f de A? Te escuché bajito, Vivi. ¿Qué dijiste? Igualarlos. Exactamente, igualarlo. O sea que acá lo que está pasando es que el límite, cuando x tiende a de f de x, es distinto de f de A. Por eso la función no es continua. ¿Sí? Recuerden que esto tiene que ser igual. Si no... qué linda flecha que hice. Tiene que ser igual. Si no son iguales, entonces la función no es continua. Pero dijimos que estas discontinuidades son evitables. Tanto esta, en la que no existe la f, como esta, en la que la f sí existe. Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo se evitan las discontinuidades evitables? ¿Cómo haces para evitarlas? O sea, ¿qué cambio le harías a la función en cada caso? Y en el caso de la izquierda habría que agregarle el punto, Claro, que se hace así como con el corchete. No me claro, acuerdo, la llave, digamos. exactamente. O sea, haces eso.
básicamente, que sería sumarle, o sea, unir el conjunto del dominio de esa función. Creo que vos me quisiste decir esto, ¿no? Vos agarras el dominio de la función y le unís un conjunto que tenga el A. Y después haces... Sí, yo lo pensaba como una llave en la cual se pone f de x y Ujú. abajo se pone el punto, Ah, digamos. bien, perfecto. Vos decís una definición por trozos en la que vos decís Claro, f de x igual a lo que sea, exacto, así lo pensé. y L si x es igual a. Perfecto. Y esto también va a cumplirse en este caso. Bueno, básicamente acá el chico dice que asignando f de x el mismo valor que el límite. Que es lo que dijeron ustedes hoy, ¿no? Bueno. Esas eran discontinuidades evitables. Discontinuidades no evitables. Hay distintos tipos. Hay de primera especie y de segunda especie. Las de primera especie pueden ser las que tengan un salto finito, como esa que está ahí. ¿Qué significa salto finito? Venías trazando la curva, de repente levantás el lápiz, das un salto y seguís dibujando. Que esto se parece a una de las que vimos anteriormente, que era la función parte entera. Que era esta que está acá. Esta es una discontinuidad de salto finito. Y tenemos también discontinuidades de salto infinito. ¿Qué sería eso? Venís dibujando la función, venís dibujando la curva, das un salto, pero tenés una asíntota. O bien puede ser al revés. O sea, quiero decir que podés tener una asíntota acá y después seguir la función a partir de este lado. ¿Sí? Esa es también una discontinuidad de primera especie, pero de salto infinito. Después tenemos una discontinuidad infinita. O de salto infinito. O de salto infinito. ¿Qué significa eso? Que tenés una asíntota. O sea, tenés una asíntota en los dos lados. ¿Se acuerdan qué función vimos que sea una función que tenga discontinuidad infinita de las que trabajamos hoy? Recién vimos 1 sobre x al cuadrado. Exactamente, 1 sobre x cuadrado sería una función en la que tiene discontinuidad en x igual a 0 de primera especie de salto infinito. Y después tenemos la de segunda especie, por ejemplo, esta. En esta función vengo dibujándolo más bien, está definida, ahí es igual al punto, pero del lado derecho la función no existe directamente. O bien... me quedé sin ejemplos. Bueno, ¿qué podría pasar también? Que del lado de este lado tengo una oscilación. Entonces va a ser función, va a estar definida, pero acá esto se va a acercar a medida que yo me acerque por la derecha, va a ir oscilando. Que a ver si puedo dibujar alguna en GeoGebra. Vamos a poner 1 sobre seno de x. No, seno de x al cuadrado. Fíjense que... No. Seno de... Ahí está. Bien, esta función que está acá, me costó. Esta función que está acá, si la veo de lejos, la podría tunear un poquito, pero si la veo de lejos parece que el límite por derecha tiende a 1. Pero si me empiezo a acercar, se me va a colgar la compu como pasó. Pero voy a ver que la función empieza a oscilar entre 0 y 1 y el límite no existe. Entonces yo podría ver que hay funciones en las que pasa esto. Y fíjense que ahí se me cuelga todo el GeoGebra. Porque no la puedo dibujar. Porque la función oscila. Y la voy a esconder porque no voy a poder seguir transmitiendo. Entonces puede pasar eso. Eso es una discontinuidad de segunda especie también. En la que tengo una oscilación de cualquiera de los dos lados. O bien puede ser que uno de los límites laterales exista, pero del otro lado tengo una oscilación. ¿Qué pasa en esta función? Y recalco la palabra función. Piénsenla primero como función, tómense un segundo y piensen qué pasa con la continuidad en esa función.
Primero, ¿es continua o no es continua? No hay tal función, me parece. Claro. Que no para todos los valores de X tengo un valor de Y. No, no es función. Exactamente. O sea, si yo pienso que el dominio son todos los reales que van a estar acá, no es función, porque no cumple con la condición de existencia. O sea, de acá hasta acá no tengo función. Listo, chao, no es función. Ahora, si yo la defino como una función de enteros, ¿sí? Si yo digo que esto es 1, esto es 2, esto es 3, esta es la cantidad de casos de COVID-19 por día. Y yo los días capaz que no lo defino como una variable continua de tiempo, sino que lo defino como una variable discreta en la que cada valor es un día. Día 1, día 2, día 3. Es una función. Pero, ¿qué pasa con los términos que nosotros usamos acá con el límite, por ejemplo? Para definir un límite, nosotros decíamos que tiene que existir ¿qué cosa? Alrededor del valor en el que estoy evaluando. Volvemos a la definición. Tiene que existir la función. Tiene que existir la función, pero yo puedo definir la función. Mira, vamos a hacer que f sea una función que va de entero en real. ¿Sí? Entonces acá me da, qué sé yo, 3,18. Acá me da 5,2. Acá me da 7,12. ¿Es función o no es función? Definida de esa manera. Sí. De esa manera es función, ¿sí? O sea, si es real en real, no es función. Si volvemos a decir real en real, ahí se pudre todo. Porque no me cumple la condición de existencia. Pero de esta manera yo lo podría definir como una función. Ahora, ¿qué problema tengo acá si pienso en la definición de límite? Volvemos a la definición de límite. Por ejemplo, voy a evaluar alrededor de este punto. Si este es L, ¿qué tiene que existir acá alrededor? Un entorno. ¿Sí? Y para ese entorno tiene que existir un entorno alrededor de este punto. O sea que acá en X tiene que existir un entorno, cerca, lejos o como sea, tiene que existir un entorno con centro en este A. ¿Sí? Y el entorno es una unión de intervalos, si lo vemos de ese modo. Y un intervalo, ¿se acuerdan cómo definíamos intervalo? Un intervalo es un subconjunto conexo de la recta real. ¿Sí? Entonces, ¿qué problema tengo en esta función? ¿Qué es función? Está definida como función, si la pienso así, pero en esta función no tengo un intervalo alrededor. O sea que acá no puedo calcular límites. ¿Por qué no puedo calcular límites? Porque no se cumple la definición de límite. ¿Se entiende? O sea, tengo puntos separados, puntos dispersos. Acá no es que la función no es discontinua, acá directamente no existe el límite, no es aplicable. Porque uno de los requisitos es que la función sea una función que vaya de real en real, una función escalar. ¿Sí? Bueno, tómense un par de minutos ustedes y traten de resolver estos 3 ejercicios. Ahora se los dejo un segundito. Bien. Ahí no sé si está presentando. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, prueben a ver si sale. Y seguimos en un par de minutos.